Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con una nueva serie de sermones expositivos, ahora de la epístola del apóstol San Juan. Gracias a Dios concluimos con el Evangelio de Juan y hoy vamos a continuar con las epístolas de Juan, principalmente la epístola de Primera de Juan, que tiene 5 capítulos. El día de hoy vamos a estar dando inicio. No voy a hacer mucha introducción ni me voy a entrar en detalles de que si le escribió Juan o no le escribió Juan. Pues obviamente es la epístola de Juan, le escribió Juan. Pero todavía siempre hay muchas cosas que yo no quiero que pierdan el tiempo en eso. Vamos a ir directamente a la epístola, al mensaje, que eso sí es importante. Así que voy a comenzar tomando lectura de unos versículos y luego haciendo una introducción, y vamos a comenzar con esta maravillosa serie. Es de suma importancia para nosotros como creyentes. Vamos a orar antes de todo y daremos inicio. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra, oh bendito Dios, cuánto gozo es saber que llegó la hora, Señor, de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hoy, Señor, a través de estos estudios, de esta epístola, de este hermoso mensaje que nos tienes para nosotros, te rogamos, enséñanos a adorar, Señor. Guíanos a la verdadera adoración. Te suplicamos, sé con nosotros en este estudio tan hermoso, Señor, tan lleno de sabiduría. Te pido perdón de antemano porque sé que siempre vamos a oscurecer tu mensaje, porque nadie es suficiente para estas cosas. Te ruego, tengas piedad y misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados, nos pongas atentos a tu palabra y nos des de tu espíritu, de pura gracia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy será Tocar a Cristo. Tocar a Cristo. Tomo lectura. Primero de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. 3:1. Comienza así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bendita palabra de Dios. Como introducción, hermanos, acuérdense que cuando vimos el Evangelio de Juan, tenía un propósito, Juan, en ese Evangelio. El tema era presentarnos a Cristo para que lo conociéramos, al Cristo glorificado, a verdadero Cristo, porque la gente no conoce a Cristo. Y Juan se esmeró en que conociéramos a Cristo, nos lo presenta en toda su parte divina, nos lo presentó de tantas formas que los que hemos seguido la serie, la vieron cuántas veces la repetí. Y luego el propósito de que conociéramos a Cristo de esa forma es para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna, vida en su nombre. Y luego vimos que esta es la vida eterna. O sea, da la vuelta y regresa a lo mismo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que vemos que Juan, al final de cuentas, es un solo propósito, conocer a Cristo. Fue un evangelio meramente doctrinal para que conociéramos a Cristo.
Ahora aquí ya en la epístola, es como si fueran las pruebas, es el verdadero contenido. Ok, terminamos la clase, terminamos la carrera, ahora vamos a hacer el examen final. Ahora vamos a hacer la prueba, el test principal. Si no pasamos este test, de nada nos sirvió todo el Evangelio de Juan. Si no pasamos esta prueba, estamos descalificados. Y esta epístola pretende contestar la pregunta más importante que un día podemos enfrentar en esta vida. ¿Eres creyente verdadero? ¿Crees que eres salvo realmente? ¿Crees que si mueres vas a ir al cielo? Esa es la respuesta. ¿Realmente crees que vas a ir al cielo? Y por eso es bien importante, porque vemos muchas personas que dicen que creen y no son creyentes verdaderos. Y hay creyentes que sí son creyentes verdaderos y tienen tanto miedo y tantas dudas que parece que no lo fueran. Pero mientras que ocurra una o la otra cosa, Satanás se sentirá confiado y sabrá que ha ganado. Cuando los verdaderos creyentes tengan dudas, él le encanta. Y cuando los que no son creyentes estén seguros, a él le encanta más. Porque de todas maneras él sale ganando. Y esta epístola nos va a dar esas cosas. Y a pesar de que es todo un tratado teológico y vamos a ver teología por todas partes, es como un huracán. Por eso el logo que va a poner el hermano Jonathan en esto va a ser un huracán. El centro del huracán, el ojo, es el amor. No importa por dónde le dé, todo va a ser el amor. Ahí controla, ahí está, hijitos. Esas ráfagas de viento que parece que nos derriban, en el centro parece que ya pasó todo. Estamos en medio de un ataque, en medio de ráfagas de Satanás, pero en el centro hay quietud, hay paz, hijitos. Ahí va a estar, y eso es el amor. Así que el tema de esta epístola es, la respuesta a todo eso es el amor, pero el amor de Dios. Y entonces en eso es que vamos a decir, y ahorita van a ver cuál va a ser el tema de esta epístola. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito. Aquí ya está concluyendo en el 5. Tiene 5 capítulos. Ya estoy terminando la epístola. Este es el propósito para que la escribí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o que dices que crees, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El propósito es para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Vuelve a lo mismo, ese era el propósito de Juan, que creas. Pero aquí el problema más grande es, quiere que sepas si realmente has creído. Y ese es el tema. Y realmente en esta situación vamos a entrar a terreno más santo. Vimos el Evangelio de Juan, pero hoy vamos a entrar a una parte más hermosa, la doctrina. Hoy parece que podemos decir, como dijo Cristo en Juan 4, llegó la hora de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Llegó la hora. Hoy vamos a hacer un viaje, no a Jerusalén. Como dice la gente, ay, cuando llegas ahí se siente algo emocionante. No. Aquí lo que tenemos en medio no es simplemente esa cámara. Aquí tenemos en medio hoy nuestro a Cristo Jesús, que se hace presente donde su pueblo se reúne, 2 o 3 reunidos en su nombre, Él se hace presente. Eso no lo cambia nadie. Así que si esta pandemia está evitando que las iglesias se congreguen, aunque sean de 10, de 15, lo que sea, realmente Satanás está ganando terreno. Dicen, gracias por el internet. Sí, tiene muchas cosas buenas, pero aquí nos está dando duro. Porque la iglesia en tu casa no es lo mismo. Aquí es donde Dios se hace presente, donde la iglesia se reúne. Por eso dice Cristo, destruyan este templo y en 3 días yo construyo otro. Y se trata de Él en persona. Y Él prometió hacerse presente donde se reúnen 2 o 3. Y esa es la importancia, como dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, de eso se trata, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, en espíritu y en verdad. Hay una controversia cuando dice en espíritu, si se trata de el espíritu del santo o el espíritu de ellos. Y entre los reformados uno dice, no, se trata del Espíritu Santo. Otro dice, no, se trata del espíritu de nosotros.
el que adora. Es que las dos cosas. Nosotros no tenemos un espíritu separado del Espíritu de Dios. El espíritu que tenemos nosotros dentro es Dios morando en nosotros. Así que es lo mismo. ¿Para qué discuten? Si es nuestro, no es nuestro, es de Él. Somos de Él. Es la misma cosa, es la misma esencia, es unidad. Yo no sé cómo se confunden en algo así. O sea, se trata de lo mismo. Y en verdad, que son la verdad del Evangelio de Juan, mucha gente no conoce a Cristo. Están adorando al anticristo, no a Cristo. Porque eso es lo que les presentaron los falsos maestros, un anticristo. No conocen a Cristo. Así que hasta aquí como introducción, vamos a comenzar con el texto de apoyo de lo importante de las epístolas. Y lo importante de la epístola es sumar la verdad de Dios. Porque son tantas cosas y eso es lo que a veces confunde a muchos hermanos. El Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es eterna y la verdad de Dios se suma. No dice, bueno, no tomes una verdad y sueltes otra, sino la suma de ella es la verdad de Dios. Y esa es en la forma que debemos de adorar. El mensaje de hoy va a tener dos puntos. Lo primero es oír, tocar, ver y contemplar a Cristo, del 1 al 4. La segunda parte es la luz resplandece en las tinieblas, del 5 al 10. Comenzamos. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hermanos, en el Evangelio de Juan, cada palabra es doctrina. Cada cosa que él dice, por ejemplo, cuando él dice lo que era desde el principio, eso es doctrina. Lo primero que Juan quiere que quede claro es que él no presentó un nuevo Cristo, un nuevo Dios. Es el mismo Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Es el mismo Dios que era desde el principio. Por eso eso ya es teología, eso ya es una palabra doctrina. Lo que era desde el principio. Cada frase, cada palabra del santo apóstol es doctrina pura. Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, cuando el verbo es comparado con la sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras. Ya luego ahí continúa, si ustedes leen Proverbios, que todo se hizo por él, la tierra, el cielo, todo lo que está fue por él hecho. Él existe antes de todo y siempre ha estado ahí, junto con el Padre. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llamó las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Es Dios. O sea, Juan en estas palabras ya está hablando de una doctrina que recorre todas las escrituras. Cada palabra es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente te quiere confundir. Es que eso era antes. Ahora, como si fueran dos dioses, el del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes era bien difícil. No, ahora es otra cosa. No. Es el único Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el que adoramos. Ese es Cristo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, anunciando que se trata del antiguo y que es el mismo Dios, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siempre es el mismo. Sus salidas, las formas que Dios ha actuado, la forma que Dios se ha presentado, siempre ha estado ahí. Es el Dios eterno, el Dios que es antes de todo lo criado. En Juan 1:1, así comienza, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, siempre se empeña el apóstol Juan en que sepamos que este es el Cristo histórico, que este es el Jehová del Antiguo Testamento, que este es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Juan 3:13.
os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. En la misma epístola. ¿Ves que cada palabra es importante? Y yo no estoy trayendo todos los textos, pero sí quiero que vean que lo que Juan va a decir ahora es doctrina. Doctrina que no se tiene que interpretar, doctrina clara y pura, que solamente hay que saberla sumar. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este es el mismo Cristo, nuestro Dios, nuestro Cristo, es antes que Abraham. Es Dios. Y Apocalipsis 8, Juan siempre le queda bien claro eso. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este es Dios. Así comienza Juan. Así comienza Juan. En el 11 mismo de Apocalipsis 1, 8, 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. No hay más. Así que esto es bien importante para comenzar. Versículo 2, aunque ahorita voy a explicar el resto del versículo 1, no crean que me pasé. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Aquí vemos bien clarito que para nosotros Cristo, el mismo Cristo es Señor, el mismo Señor Jesucristo es la vida eterna. Él es la vida eterna. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, en Él mismo. Y la vida era la luz de los hombres. En Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Él es la vida eterna. Esta vida estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Y esta es la vida eterna. Y en 2 de Timoteo 1:9 es muy hermosa doctrina, no está peleada con todas las epístolas de Pablo, la doctrina del apóstol Juan, tiene otro contenido, otra forma de ser, otra forma de explicarlo, pero es lo mismo. 2 de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Siempre ha estado ahí, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Apenas se nos manifestó Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, cuando decimos nosotros que Él mismo es la vida, que Él mismo es la vida eterna, y ves cómo dice, por el Evangelio. Este Evangelio, porque dice uno, bueno, pero no tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio que da vida a las personas. Eso es lo que se nos manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo quise unir esto con estas palabras del versículo 1, donde dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Me gusta unirla con esta palabra, porque cuando estaba estudiando esto, escuché algunos comentarios y acerca de esto, y decían ellos, pero ustedes se preguntarán, pero los apóstoles tuvieron esa oportunidad de tocarlo. Ya ves las demandas del apóstol Tomás, fueron cumplidas, pidió 4 cosas. Necesito no nomás verte, sino contemplarte, revisarte las manos. Es que hay una diferencia entre ver y contemplar, ¿verdad? Contemplar es algo que lo ves profundamente, que tienes esa oportunidad de que no te quede ninguna duda, no nada más lo vistes. Y entonces Juan tuvo esa oportunidad, fueron todas sus demandas cumplidas y creyó. Y vemos nosotros que cada uno de los apóstoles tuvieron eso. Por ejemplo, Juan dice, lo tocamos. Lo vimos, lo contemplamos y todo eso es importante en estos detalles. Pero aquí viene cuando dice,
¿Y nosotros qué? Podemos tocar a Cristo, y esta es, hermanos, para mí, la cosa más importante de esta primera parte de la porción. Por eso el título del sermón, tocar a Cristo. Podríamos decir nosotros, pero bueno, estamos muy lejos de esto nosotros. Pero cuando veamos más el ojo del huracán del Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta dónde está el tocar a Cristo realmente. Porque no nos vamos a conformar con esas palabras, hermanos. Ya lo tocaremos cuando vayamos al cielo. Por ahora creemos sin verlo, pero llegará el día de que esto se nos manifieste, que lo contemplemos, que lo toquemos, porque por hoy solamente lo escuchamos a través de su palabra, pero no lo podemos tocar. Yo no creo eso. No creo, porque Jesucristo dice bien clarito que cuando se presente en su trono de gloria a juzgar al mundo, va a estar a la mano derecha las ovejas y a mano izquierda los cabritos. Y esta va a ser el juicio que se va a pronunciar. A los cabritos les va a decir: apartaos de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, porque estuve enfermo y en la cama y no me visitaron, en la cárcel y no me fueron a ver. Y luego les dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino eterno, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Aquellos le decían: pero Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando no se lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Quieres tocar a Cristo? Toca a uno de esos hermanos más pequeños y lo tocas a Él. Toca a esos hermanos más pequeños. No tienes la excusa. Por eso esta palabra es clave, la que no ven muchos. Dice, por eso me esperé a juntar esto con esta palabra. Dice, y nuestra comunión verdaderamente, ¿quién está hablando? Los apóstoles. ¿Dónde está nuestra comunión? ¿A quién le está hablando? A los hijitos, a la iglesia. Y aquí ya se incluye el apóstol y la iglesia. Dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos unidos con Cristo. Esta comunión es con nosotros. Y somos nosotros, la iglesia, los hermanos, la única cosa más importante aquí. Es interesante entender esto. En Lucas 24:39 nos dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y eso decimos, bueno, eso le pasó a ellos. Pero ahora nosotros tenemos hermanos de carne y hueso que podemos tocar, ¿verdad? Para saber que somos discípulos de Cristo. Juan 13 dice bien clarito: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Juan 20:27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, toca, mira, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Para ellos tuvo que pasar esto, pero ahora tenemos esa comunión con ellos y es la manera que tocamos a Cristo. Esto es a los apóstoles y que a nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como lo digo, ¿cómo es que Jesús se manifiesta? Juan 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te fijas? ¿Dónde está la comunión? Mi palabra guardará. El Espíritu Santo es la única cosa que guarda la palabra de Dios. Por eso ya está morando con nosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? Jesús y el Padre. Y haremos morada con él. Esa es la unión de la que está hablando aquí. Esa es la manera que se manifiesta Cristo a nosotros. ¿Y cómo nosotros manifestamos al mundo que somos discípulos fieles de Jesús? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. O sea, le estoy dando la ley confirmada. Porque luego dice que este mandamiento no es nuevo, sino el antiguo, el que siempre se dio. Pero le estoy dando la ley confirmada, el mandamiento confirmado. Le estoy dando la definición verdadera del mandamiento. Que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Porque este es el sello. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Este es el centro, el ojo del huracán, el amor a los hermanos. Y Juan va a estar dándole vueltas y siempre va a llegar a este punto. Porque se hablan de 3 pruebas que tiene que pasar un creyente para que sea creyente aquí en la epístola. Juan va a probar 3 cosas, pero las 3 es la misma. Va a probar la prueba doctrinal. ¿Conoces a Cristo? Al verdadero Cristo. Conocimiento de Cristo. Nos va a probar en la prueba social, que esa es la principal, amor a los hermanos. Y nos va a probar en la prueba moral o ética, obediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley. ¿Y qué es la ley? ¿Cómo resume la ley? Amar a los hermanos. Amar a los hermanos, o sea que viene a la prueba social todo. Doctrina es Cristo, y como lo dice Cristo, ustedes no me amaran a mí si yo no lo hubiera amado primero. El principio de todo está en Él, como lo vamos a ir siguiendo viendo en el desarrollo. No voy a abundar tanto porque voy a hablar mucho de esto. Esta epístola vamos a dar vueltas sobre el mismo tema. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completado. Para que, esa es la palabra, cumplido. No simplemente se tiene la connotación de cumplido, sino para que estés lleno de gozo, para que tu gozo sea completado, para que de verdad seas gozo, tengas gozo. Así que quiere decir que este conocimiento, esta verdad, ser seguro de nuestra salvación, estar seguros en el amor de Dios, ese es el gozo que nadie del mundo puede experimentar. Y por eso nos escribe, para que nuestro gozo sea cumplido. Estando cerca de Cristo y conociendo de una forma íntima, personal, es cuando experimentamos la plenitud del gozo. ¿Se acuerdan lo que vimos? El que puede ver la gloria de Dios, pida lo que quiera. Todo eso lo desarrollamos en el Evangelio de Juan. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y vemos en el 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el privilegio que Cristo nos hablaba, que ahora ya estamos viendo en la epístola. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieras en mi nombre, yo lo haré. Ahora, si hiciéramos una encuesta en todo el mundo, ¿qué necesitas para tener tu gozo cumplido? Siempre va a tener algo que pedir. O sea, la respuesta es, quiero esto. La respuesta es una demanda. Y es lo que está diciendo aquí. Que el que cree, como dice bien, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Solo conociendo a Dios, solo estando cerca con Dios, solamente los que están cerca de nuestro bendito Dios son los que pueden tener esta demanda cumplida. Porque el mismo Salmo 16, en el último versículo, dice bien clarito, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, son eternas. O sea que el único gozo, el verdadero gozo se experimenta en la presencia de Dios, cerca de Cristo. Ahí las delicias son eternas y ese gozo es eterno. ¿Por qué? Porque tus demandas son cumplidas. Todo lo que pidas. Porque a ese estado ya no vas a pedir mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. A ese estado vas a pedir todo lo que tiene que pedir con el amor de Dios y todas tus demandas serán cumplidas. Juan 15:7, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Pero si permaneces en mí, en tu presencia hay plenitud de gozo. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. En tu presencia hay plenitud de gozo. Juan 16:23, en aquel día no me preguntarás nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Las delicias son eternas, para siempre. Primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidieras la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él en tu presencia.
en tu presencia, haciendo tu voluntad, caminando contigo, viendo tu gloria, contemplando tu gloria. Ahí está ese gozo que nunca lo va a experimentar el mundo, jamás. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aunque en la Biblia 300 veces se encuentra la palabra santo, es el profeta Isaías que nos habla de esta triple santidad, y también el libro de Apocalipsis, más gloriosa. Bien clarito está aquí. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y Dios es luz, está hablando de su santidad, de su pureza, de que Él es el santo. Y no hay ningunas tinieblas en Él, o sea, no hay ni la mínima gota de pecado y de maldad en Dios. Dios es puro, es santo. Ese texto es muy conocido y muy hermoso, cómo Isaías se relaciona con el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando dice Isaías 6:2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dios es puro, santo. Esa es la realidad de Dios, esto no lo va a cambiar. Por eso el apóstol Juan rectifica la santidad de nuestro Dios en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, otra vez, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y Juan sigue insistiendo, el Dios histórico, el único Dios. Bendito Dios. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ves? Aquí está la parte. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz es porque la luz de Cristo es nuestro reflejo. No hay manera de, pues, ¿cómo voy a comenzar a hacer esto? Andamos en luz porque tenemos la justicia de Cristo imputada por fe. Andamos en luz porque el Espíritu Santo es luz. El creyente no tiene luz propia, tiene la luz de Cristo. En 2 de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es la única luz que tenemos nosotros, la que Él mismo produce en nosotros. Es la gloria de Cristo, la luz de Cristo, por el Espíritu Santo. Por eso ahora andamos como hijos de luz, reflejando la luz de Cristo, Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Es como dice el apóstol Juan, aunque el hombre puede pecar, que lo vamos a ver mucho más en eso, sin embargo, va a andar como hijo de luz. Hay que preocuparnos si no es esto la cosa más importante para nosotros, esta guía del Espíritu Santo, que como creyentes, si no vivimos en esto, porque lo que nos controla a nosotros, por eso la Biblia, el Señor Jesucristo nos habla, dice que no podemos servir a 2 amos, a Dios y a las riquezas, al dinero. Siempre pone al dinero y a Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres lo pone porque conocemos con qué devoción se hace al dinero. Mira, viene esta pandemia, está el coronavirus por donde quiera. Los hombres pueden decir, oh, yo no puedo ir a la iglesia, porque no, yo quiero mucho a mis hijos y a mi esposa y no quiero contaminarlos, pero nunca van a faltar al trabajo. ¿Me entiendes? Dicen, mejor me muero del virus, pero no de hambre. ¿Sí me entiendes? Porque sin dinero en la casa ni la mujer te soporta.
¿Sí me entiendes? Así que al dinero hay una devoción tan grande. Tu mente, tu corazón, tus fuerzas, cada mañana, no importa si te desvela, con qué afán mira los freeways llenos de gente al trabajo, con qué devoción se le da al trabajo, porque sabes que de ese cheque y de lo que sale de allí, de ese dinero, depende tu orgullo, tu hombría, tu dignidad, el respeto de tus hijos, el respeto de tu esposa, todo viene por eso. ¿Te imaginas que con esa devoción adores a Cristo? ¡Wow! Que te levantes, que tu energía, tu corazón, tu mente, todos tus bienes, que eso es lo que estamos viendo aquí. No se pueden servir a dos amos. Mira al impío cómo le sirve a su amo. Míralo cómo se le rinde. Gasta horas, se va en la cama pensando en su trabajo, se levanta y su primera mente, ¿cómo voy a hacer más? Con esa devoción quiere que nosotros amemos a nuestro Dios. La luz de Cristo está íntimamente relacionada con la obediencia. Es obviamente, ya lo habíamos visto en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren esto. Y esta es la condenación. Estas son las tinieblas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí vamos a ver, mira esto, porque todo aquel que hace lo malo es tinieblas, aborrece la luz, aborrece la santidad y no viene a la luz, no viene a la santidad para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la obediencia, viene a la santidad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero ¿cómo Juan pone ese detalle? Sus obras son hechas en Dios. Porque las tuyas son trapos de inmundicia. Pero las que vienen por el Espíritu, esas son aceptables delante de Dios. La gloria sea de Dios. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate, esto es teología, esto es doctrina. Para que te quede bien claro, ¿cómo vamos a contratar este pasaje con otro? Mira, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este pasaje siempre lo debes de tener presente. Es una realidad en nuestras vidas. Sí pecamos, sí pecamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que la importancia de sumar la verdad de Dios es importantísima. Por eso ese fue mi texto de apoyo. Si no, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? Como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia, eterno. Si no sabemos sumar la verdad, ¿cómo vas a hacer con este texto? El apóstol Pablo mejor que nadie nos aclara esto, asunto que no pecamos y sí pecamos, porque eso es lo que está diciendo. El mismo Juan, pecamos y no pecamos. Mira, primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Espérate, Juan, ¿qué es eso? No peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Fíjate, es la misma epístola, primera de Juan 3:6. Ahora mira en el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar, bueno, ¿por qué? Pero espérate aquí. Porque la simiente de Dios permanece en él. Esta es la única razón. O sea, la parte que no peca, la parte que nunca se va a contaminar ni con tu cuerpo de muerte es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Dice, la simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el Espíritu Santo no puede pecar porque es Dios. Él es santo, santo, santo. Esa parte nunca peca. Pero nosotros sí pecamos en la carne. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El Espíritu Santo. Por esa razón no pecamos, pero por otro lado sí pecamos. Ahora viene el apóstol Pablo, que es en este texto de Romanos 7, que es la mejor aclaración de dónde está
este texto es usado como una doctrina importante de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Este es el tema principal. Esto es lo que Juan está trayendo en estos textos. Y el apóstol Pablo, con más detalles, lo aclara así. Romanos 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Ves? Aquí vamos a ver dos hombres en uno. Sino el pecado que mora en mí. Ese es el que peca. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿ves? Separa, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, el querer el bien está dentro, el Espíritu Santo. Pero ahí está la carne. Pero no el hacerlo. Porque la carne es floja para hacer el bien. La carne se goza haciendo lo malo. Porque no hago el bien que quiero. El bien que quiero con el Espíritu no lo hago. Sino el mal que no quiero con la carne. Eso hago. Le hago más caso a la carne que al Espíritu. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí están los dos hombres en guerra, el interno y la carne. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es una desesperación y nos pasa a todos. Queremos ser santos. Ahorita que estamos aquí, que sabemos que Cristo está en medio nuestro, estamos gozándonos de su palabra. Pero ahorita se termina y vamos a seguir allá. Y vamos a comer. Ahorita el espíritu, el hombre interior se está gozando. Pero después vamos a dejar que se goce el de afuera. Versículo 22. Porque según el hombre interior, aquí se está gozando. Me deleito en la ley de Dios. Escuchar su palabra. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Es en mi carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que grita el creyente. Desespero, frustración, estoy cansado de cometer los mismos pecados. Todo verdadero creyente sabemos todo esto. Y eso es lo que vemos aquí. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso es lo que Juan, ¿ves cuánta teología trae Juan aquí? Como resumen, si todos somos como suciedad y nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del santo Dios, ¿cómo es posible esta salvación? ¿Cuál es la fuente o motivo en Dios para salvarnos? Y aquí me encanta este texto que lo conoce todo mundo de memoria. Yo creo que si hay un texto conocido, ya todos sabrán, Juan 3:16. La única razón, la única fuente de todo esto es el amor de Dios, el ojo del huracán. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cuál es el chiste? Aquí nada hay en nosotros bueno que moviera a Dios a actuar a favor nuestro. Es el amor, el amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Enfócate en eso. Esa es la fuente de todo. Este es de donde brota el agua, de donde brota el ojo de agua. Este es el ojo del huracán, el amor de Dios. Eso es lo grande. Ese es el huracán que nos envuelve y que nos lleva al centro y al centro toda la vida. Y solo en el centro hay quietud. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo las delicias ahí son eternas. Estemos cerca en el centro del huracán. Si te sales para afuera, ¡wow! El golpe de las ráfagas de viento. Y te sales para el otro lado, el ráfagas de viento te van a hacer dar vuelta y vas a acabar loco. Cércate a Cristo para que no te toquen las ráfagas. Ahí está el gozo. Eso es el punto principal. Primera aplicación. Porque son de suma importancia las epístolas. Pregunta. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Los apóstoles. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los apóstoles fueron los primeros que se les fue dado saber los misterios del reino. Por eso las epístolas es la verdadera interpretación y la voluntad de Dios de todas las escrituras. Este es el santo orden. El santo orden de cómo llega la palabra a nosotros.
Y Juan enfatiza mucho ese orden desde que empieza con Apocalipsis 1, cuando le llega el mensaje. Dice, esta es la revelación de Dios que dio por medio de Jesucristo, que envió a su ángel para dármela a mí, Juan, y luego yo se la mando a la iglesia. Ese orden no lo cambia nunca, porque es divino. Y aquí viene esto, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ves? Está la unión, aquí está el Cristo histórico, une. Cuando dice profetas y apóstoles, no es de uno y otro, no, es que los profetas están escondidos en los apóstoles ya. Olvídate de los profetas, en los apóstoles están. Tú lees todo lo que está Isaías, Juan no está peleado con Isaías. Juan interpreta a Isaías, Pablo interpreta a Isaías, Pedro interpreta a Isaías. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el centro del huracán. De ahí parte todo. Pero ¿cómo nos llega a nosotros? Por la doctrina. La doctrina. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Por eso también nosotros lo tocamos. Por eso también nosotros lo vemos. Por eso también nosotros lo contemplamos. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo barco, unidos con los apóstoles. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito Dios. Así que no, yo no me voy a esperar hasta llegar al cielo para tocarlo. Yo ya lo estoy tocando aquí. Cuando me gozo con mis hermanos, cuando me deleito con ellos. Hermanos, yo sé que pasa mucho esto. A veces queremos ser santidad. Mira, si tú hablaras con mi mujer cuando llega un santo, que si dura una semana en la casa, en una semana solo me ve cuando me voy a acostar. Ando pegado de ese hombre todo el día gozándome, hablando de Dios, los secretos del reino con él, porque esa es mi naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellas? Santidad. No, pero es que a mí ya no. Yo sé que cuando viene en el fondo de su corazón, hasta, lo voy a perder por 3 días. Porque eso va a pasar. ¿Me entiendes? Porque me voy a quedar, eso es lo que pasa. Y cuando me visitan los hermanos, y todos sabemos, porque nos gozamos hablando de Dios, todos los que me conocen y yo los conozco. También me gozo de que en esta iglesia hay mucho hermano que ama a Cristo. Y se ve por lo que hacen, por todo lo que hacen con el corazón. Y esto nos va a unir, porque este es el corazón de esta epístola. Segunda aplicación. Hermanos, estamos bajo el nuevo régimen, el del Espíritu. Ese es en el que estamos ahora. Estamos entrando a este terreno santo, al del Espíritu. Porque estos verdaderos adoradores así adoran en espíritu y en verdad, con conocimiento, en espíritu, con conocimiento de Cristo. Aquí vamos a continuar con Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro. Estamos en nueva cosa, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este es el fruto que tenemos que llevar, seguir evangelizando al mundo, la comunión de los hermanos, para que todos sepan que somos discípulos de Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraron en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estas son las tinieblas en las que vivíamos. Estas son las tinieblas, pero ahora sois luz. Pero ahora, me encanta este texto, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque la letra mata y el Espíritu da vida en Cristo Jesús. Bendito Dios. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Jamás es pecado la ley. Porque esa es la esencia de Cristo, esa es su naturaleza, esa es santidad a Jehová. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codicies. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la ley. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser su sobremanera pecaminoso. Todo lo encerró bajo pecado. Pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es la parte que tenemos, es la lucha. Y si lo que no quiero, eso hago, prueba que la ley es buena. Este texto es uno de los textos doctrinales que deberíamos cincelar en nuestro corazón y mente, que nunca se nos debería olvidar. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, pero la parte que nunca se te debe olvidar, y sus mandamientos no son gravosos, porque se goza el Espíritu. El Espíritu de Dios se goza en la obediencia. Así que los mandamientos no son gravosos, porque el Espíritu no sabe hacer otra cosa. Lo que es gravoso es el pecado, porque la carne pide pecado, pero el Espíritu nos inquieta, el hombre interior nos deprime. Caemos en esas depresiones, en esas lagunas espirituales que no sabemos qué hacer. Y corremos otra vez a la carne. Me estoy ahogando, necesito algo, necesito meterme una droga, necesito algo de placer de este mundo, porque me siento vacío. Sí, porque tienes al hombre interior resecándose. Está muy deprimido. Así que sus mandamientos no son gravosos. Cuando caminamos en el Espíritu, hay plenitud de gozo. Eso es importantísimo entender. Y lo bueno que tengo todo el tiempo, porque la epístola yo voy a ir, la vamos a ir revisando y van a ver que todo se termina en Dios. Vamos a terminar amando más a Dios como no se imaginan y entendiendo la importancia de la comunión de los hermanos, y espero que Dios nos una a nosotros. Porque qué fácil. Lo que pasa que mira, les digo una cosa, parece que fuera fácil el mandamiento de Dios, el mandamiento de Cristo. Resumiendo la ley, Cristo dice que es amar a los hermanos. ¿Y sabes qué? Ese mandamiento es igual que la ley, porque resume la ley. La ley es imposible de cumplirla. Amar a los hermanos es imposible para el hombre, solo es posible para Dios. Lo que realmente se ama de un hermano a otro, nosotros en la carne no nos amamos, nos aborrecemos, nos criticamos, somos la gente. ¿Cómo voy a amar a este? No pensamos igual, nadie es igual que otro. Nuestros corazones están guiados a diferentes cosas, pero hay algo que nos une. Es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Por esa razón, el domingo no se quieren ir de aquí. Aquí estamos todo el día amontonados en el sol, pero buscamos esa comunión de los hermanos. ¿Por qué? Porque algo de adentro de nosotros nos pertenece y nos une. No existe tal cosa como iglesias con personas que se odien. Hermanos que no quieran estar juntos, que se quieran separar. Eso no existe. Eso es falso. Los verdaderos creyentes, de alguna manera, no por nosotros, no porque, me voy a proponer, no, sino porque Dios se ama a sí mismo y compartemos al mismo Dios. Esa es la realidad. Y ahora tú no creyente o falso creyente, porque aquí Juan habla mucho de esos, hay muchos en la iglesia que no lo son. Solo hay dos clases de personas en cuanto al asunto de la salvación. Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Aquí solo este grupo y el mundo entero está bajo el maligno. Estás bajo el maligno sin Cristo Jesús. Y jamás vas a ser capaz de saber lo que es amar a los hermanos y tocar a Cristo mientras estés fuera de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Arrepiéntete, ora, busca al Señor y escucha el Evangelio. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te doy gracias, oh Santo Dios, por tu palabra bendita. Gracias, oh Dios, por esta nueva serie que nos das. Llévanos buscando simplemente tu palabra, Señor. No nos dejes desviarnos ni a derecha ni a izquierda para no sufrir naufragio, golpes, tortura. Guárdanos, Señor, en ese amor de Cristo. Revive
el Espíritu dentro de nosotros, Señor. Haz que nos amemos en el Espíritu. Haz que la sangre de Cristo sea más poderosa en nosotros que todo lo que nos rodea en el mundo, que nuestra carne. Haz que tus hermanos, que tu iglesia, Señor, que estos miembros le hagamos caso al Espíritu y no a la carne. Te ruego, guárdanos en el Espíritu, únenos en tu sangre, Señor, y ten compasión de nosotros que somos malos, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.